La primera parte que vamos a trabajar hoy, la lámina, les voy a explicar acerca de cómo se formaron los evangelios, quién redactó cada uno de los evangelios y en qué año se logró este acontecimiento, este proceso tan importante, ¿verdad? Pero antes de hablar sobre la formación de los evangelios, vamos a ubicarnos en el contexto histórico del siglo I. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico del siglo I, donde se encarna Jesús, donde nace, vive, transcurre su vida en este mundo y especialmente en Israel. Por eso que todo tiene una relación, porque hay que tener primero en cuenta que Cristo es el Evangelio viviente, ¿ya? Y por eso que vamos a ver acá cómo fue su vida desde su momento de su encarnación, de su nacimiento. Primero, tenemos contexto histórico del siglo I. La geografía. Israel estaba dividida en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, estaba dividida en 3 grandes zonas: Samaria, Galilea y Judea. Por supuesto, en Judea, a lo mejor muchos lo saben y parece extraño, pero a lo mejor otros no. En Judea hay un pueblo, una ciudad llamada Belén. Como ya todos saben, allí nació nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fíjense que estamos comenzando desde su nacimiento. Y luego tenemos los demás pueblos, los pueblos de Samaria, Galilea. Allí también Jesús, Él creció, vivió, y aparte de eso, Él comenzó su vida pública. Por ejemplo, Él pasó por Nazaret, Cafarnaúm, Emaús, Magdala, Betania, Hebrón, Canaán y otros pueblos, que si ustedes leen los evangelios, todos estos pueblos y otros, porque estoy haciendo como un resumen, aparecen en la redacción de los evangelios. Por eso es importante conocer también esta parte, lo que es la geografía, cuando Jesús nace, ¿ya? Cuando Jesús se encarna a este mundo. Luego vamos a pasar a la situación política. En ese entonces, cuando Jesús nace, los gobernantes eran Herodes y César Augusto. Y fíjense que esto lo redacta Mateo en el capítulo 2, versículo 1. Fíjense que ya estamos viendo, nos estamos relacionando ya con la redacción de los evangelios. En ese tiempo nace Jesús. Posteriormente, en el tiempo de Tiberio, Poncio Pilatos y los sumos sacerdotes Anás y Caifás, en ese tiempo fue cuando Jesús fue juzgado y condenado a muerte. También aparece redactado en Lucas 3, del 1 al 2. Fíjense que ya hemos visto lo que es la geografía, ¿verdad? Situación política que está dentro del contexto histórico del siglo I, cuando Jesús se encarna, y ahora vamos a hablar sobre la situación religiosa como parte del contexto histórico. En ese tiempo, la situación religiosa estaba fortalecida, ¿ya? Ellos tenían poder económico, tenían poder político. Fíjense todo lo que se enfrentó Jesús, ¿verdad? Era una situación religiosa bastante compleja. Era bastante compleja. Fíjense que aquí vemos lo que es la parte del clero. ¿Quiénes formaban esa situación, ese grupo religioso? Tenemos los sumos sacerdotes,
Esto es como una pirámide. Están arriba los sumos sacerdotes, los sacerdotes jefes, los sacerdotes y por último están ubicados los levitas. Las parábolas eran básicamente la forma de Jesús de contar las cosas y que las acomodaban de acuerdo al acontecer político y cultural de la época. Eran formas alegóricas, o sea, los relatos eran adaptados al contexto, ya sea del campo, del ámbito doméstico, de la pesca, lo administrativo, etc. Pero que en realidad tienen un sentido diferente. Las parábolas también son polisémicas, con esto. Esto significa que tienen un sentido distinto a lo que llamamos interpretación tradicional o popular del pueblo. ¿No les ha pasado a ustedes, pues, muy frecuente, que en la homilía el sacerdote, cuando está en la homilía, y la palabra del día de repente nos llega y la tomamos para nosotros, ¿verdad? Y decimos, cónchale, esta palabra es para mí, como que el sacerdote me está hablando a mí únicamente, ¿verdad? Me está hablando a mí directamente. ¿Será que sabe lo que me está pasando? ¿Será que sabe por el momento que estoy pasando, que estoy sufriendo? Nos llega esa palabra. Como a uno, de esa manera, y el otro lo agarra por otro lado. ¿Ves? Eso es lo que significa. Esto es lo que les explico, el carácter polisémico. Las personas se ubican de acuerdo a su vida cotidiana. Las parábolas son palabras auténticas de Jesús y los evangelios son herederos de su pensamiento, del pensamiento de Jesús. Las parábolas son experiencias de vida. Como ya les dije, Jesús las acomoda según la enseñanza que quiere dar en los ámbitos de la vida cotidiana. Ejemplo, la del campo, tenemos la del sembrador, la cizaña y el trigo, el grano de mostaza, la viña o los campos de uva. En la vida familiar podemos señalar la mujer que amasa, la levadura, el hijo que se va de la casa, la mujer que barre, etc. Fenómenos naturales, las nubes que anuncian agua, las tormentas en el mar, los administradores ladrones y que hacen trampas. Lo importante de la parábola es la enseñanza que nuestro Señor Jesús quería transmitir de cómo era el reino de Dios y cómo Él quiere que nosotros vivamos. Expresa que las relaciones entre el gobierno y el pueblo eran desiguales, como lo hemos dicho en las charlas anteriores. La esencia o fondo de la parábola se llama punto de quiebre. Leemos una parábola, y tenemos que buscar allí qué es la esencia, qué es el fondo, qué nos dice, qué era lo que quería Jesús transmitir en su esencia. Las parábolas se clasifican según el contexto y la finalidad. Tenemos las parábolas de crecimiento y realización personal, como por ejemplo la de grano de mostaza, la levadura, bueno, ahí ya las vemos. También las parábolas de discernimiento, las parábolas de banquete, las parábolas de pecadores y las parábolas de juicio. La del crecimiento tenemos como por ejemplo la del grano de mostaza, la levadura, la semilla que crece, el sembrador.
Jesús siempre hacía sus parábolas en base a las semillas, a lo que es las plantas, los sembradores. El reino de Dios y los milagros. El reino de Dios es histórico. En las Sagradas Escrituras lo nombran 62 veces. Pero no hay una definición como tal, porque Jesús lo comparaba siempre en las parábolas y decía, el reino de Dios se parece a. Sabemos que Jesús es 100% hombre o humano y 100% Dios. Así que Él tuvo que padecer y sentir igual que todos nosotros, que los hombres. Jesús toma conciencia de su misión con su bautismo. En el bautismo de Jesús pasó también a ser histórico. Se preguntan algunos, ¿por qué lo hizo? ¿Creen que es algo inaudito? Jesús busca a Juan para que lo bautice. La predicación de Juan era arrepiéntanse de sus pecados para poderlos bautizar. Entonces se preguntan, ¿pero qué pecado pudo haber tenido Jesús? Luego del bautismo venía la conversión y la penitencia. Pues vemos que Jesús lo hizo para dar ejemplo y se convirtió en una parte histórica. También una parte histórica de su vida. Vemos que Jesús también fue tentado en el desierto por el maligno. Muchos no creen o ponen en duda que Jesús haya sido tentado, pero recuerden, Él fue Dios, pero también fue un hombre. Esta parte lo hace vulnerable y fue preso también de las tentaciones, al igual que cada uno de nosotros. Fueron 40 días donde Jesús fue tentado, aguantando hambre, frío y preguntando cuál era el camino que debía de seguir. Jesús durante su vida se dedicó a denunciar lo que es contrario a su reino. Allí vemos en la lámina que Jesús también fue peregrino en este mundo, ¿verdad? Él vino a mostrar un camino, el camino hacia el reino de Dios. Un camino que es verdad, vida, justicia, amor, servicio y perdón. Por un lado tuvo acogida, alguien, un grupo lo quería, pero otro grupo lo rechazaba, tuvo también rechazo. Los seguidores de Jesús tuvieron muchos conflictos con los representantes de la iglesia, ya que el mundo judío no tenía otro, sino que tenía el decálogo, sino también que tenía 613 preceptos, que estos se convertían en algo fuera de entender y aplicar, llegando a ser como especie de una esclavitud. Para el pueblo sencillo, conocer su contenido. Jesús le hizo ver que Dios no estaba solo en el templo, sino que está en el corazón de cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos. En más de una oportunidad se mostró de cómo tenía, él demostró y se molestó de cómo tenían la casa de su padre, o sea, el templo, diciendo que era cueva de ladrones. Y más adelante nos recuerda que cuando 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros, está Jesús, está el Espíritu Santo en medio de nosotros. Hoy tenemos la dicha de estar en este día, que es día de Pentecostés. En nombre de Jesús, ¿verdad? Allí estaré en medio de ellos, no solo en el templo, porque el templo no es solamente la construcción como tal, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Jesús también nos incrimina en estas palabras. ¿Es el sábado para el hombre o el hombre para el sábado? Allí también tenemos en la otra lámina los milagros, que son los clamores de Dios para este reino, para el reino de Dios. El reino de Dios se va presentando a través de los milagros. Ya ellos son obras portentosas
que demuestran el poder de Dios. Son obras curiosas que nosotros llamamos milagros. Y le llamamos así al pedirle alguna cosa a Dios y Él nos la concede. Sería lo ideal que Dios nos pidiera algo a nosotros y nosotros lo cumpliéramos. Esta pregunta también va referida a nosotros, porque nosotros estamos acá, ¿por qué? Porque seguimos a Cristo Jesús. Un Cristo Jesús que estuvo vivo, que reconocemos sus hechos, su trabajo, por así decirlo, su testimonio de vida, su pasión, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Ya sabemos que la muerte fue vencida, fue derrotada por nuestro Señor Jesucristo y nos une a Él una fe, y por eso trabajamos y venimos acá, recibimos los sacramentos porque queremos llegar a la vida eterna, resucitar con Él cuando tengamos el momento oportuno, y para eso debemos trabajar por tiempo, sin desmayo, sin fatiga, con amor y con corazón. Así se presenten dificultades en el camino. Y lo que más tenemos que trabajar es la lucha para que ese corazón de piedra, de odio, de rencor, de criticón, de criticona, de juzgar, de condenar, desaparezca. Porque si no lo hacemos, Cristo no va a nacer verdaderamente en nuestro corazón, y lo vamos a hacer auténticos seguidores y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Partiendo así, nuestro Señor Jesucristo, Él escoge sus primeros 12 discípulos para que lo sigan o lo imiten en su camino, verdad y vida. Con lo cual trajo una nueva realidad en aquella época y todavía está vigente entre nosotros en este siglo XXI, en este mes de junio 2024. La reflexión con humildad nos la hacemos cada día y a cada momento nosotros. Este seguimiento a Jesús es un proceso continuo. Según la tradición, los cristianos, imitar a Cristo es estar incorporado a Él a través de los sacramentos, la gracia y la respuesta del sí a la fe. Conforme a los textos del apóstol San Pablo, imitar a Cristo es seguirlo. En el Antiguo Testamento, ser itinerante es caminar con Cristo. Lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. También dice, itinerante es caminar delante de Dios. Lo vemos en Génesis capítulo 17. En el libro de Deuteronomio, itinerante es ir por el camino de Dios. Aquí tenemos que recordar cuando nuestro Padre Creador, libera el pueblo de Israel a través de nuestro hermano Abraham. Cuando leamos la Biblia, cuando veamos el nombre de Abraham, de José, del que sea, coloquemos el nombre de nosotros. ¿Para qué? Para sentirnos más cerca de Dios y más cerca de ese proceso de cambio, de mejora, de avance, de transformación, camino a la santidad, ¿no? Así tenemos también que en el libro de Levítico 19, el Señor le habla a Moisés: di a toda la comunidad israelita, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y aquí también tenemos que recordar las 10 palabras que una vez les explicamos, o los 10 mandamientos. Es muy importante tener siempre presente en nuestro día a día el cumplimiento de los 10 mandamientos o las 10 palabras escritas por Dios. Los profetas señalan que ser itinerante es ir detrás o seguir a. Seguir a Jesús es un movimiento itinerante
en busca de un cambio de corazón para ser capaces de dejar de lado el corazón de piedra. Esto lo decía el profeta Jeremías.